novia acosó a una pobre chica que trabajaba en un puesto de comida en la calle. Al parecer, puso un rastreador en mi mochila y como ayer fui a ese puesto a comer con un amigo, ahora piensa que le soy infiel. Jamás imaginé que terminaría escondiendo memorias USB en el forro de mi chaqueta como si fuera un agente de espionaje en plena Guerra Fría. Todo empezó cuando una visita rutinaria a un puesto de comida en la calle desató una persecución digna de una película de suspenso de bajo presupuesto. Miro el reporte policial sobre mi escritorio y todavía intento descifrar en qué punto mi vida dio semejante giro hacia lo absurdo. Llevaba cerca de 2 años intentando mantener a flote una convivencia pacífica con Gabriela, pero la tarea se había vuelto técnicamente imposible. Su cabeza funcionaba como un radar de paranoia constante donde cualquier evento cotidiano era analizado como una conspiración personal en su contra. Si yo miraba la hora en el teléfono durante la cena, para ella significaba que estaba recibiendo mensajes secretos de alguien más. Si tardaba 10 minutos extra al regresar de la oficina por el tráfico habitual, me recibía en la puerta con un interrogatorio digno de un inspector penal. Yo intentaba racionalizar su conducta pensando que con paciencia y calma las aguas se asentarían, pero solo estaba normalizando una dinamita con la mecha encendida. El problema central radicaba en que su celopatía extrema no conocía límites racionales ni pausas de tranquilidad. Salir a caminar juntos a un centro comercial se convertía de inmediato en un recorrido cargado de tensión y miradas acusadoras. Ella escaneaba los rostros de cada mujer que cruzaba nuestro camino para evaluar hacia dónde apuntaban mis ojos en cada milisegundo. En más de una ocasión tuvimos que abandonar restaurantes a mitad de la comida porque interpretaba la amabilidad de una mesera como una coqueta provocación dirigida hacia mí. A pesar del desgaste emocional que esto me provocaba, yo me mantenía firme en mi postura de no engancharme en discusiones estériles para evitar que la casa se convirtiera en un campo de batalla. Aquella fatídica tarde de martes salí de la oficina a mi hora habitual, respirando un poco de aire fresco mientras caminaba por el parque cercano. De pronto, entre el bullicio de los transeúntes, escuché que alguien me llamaba por mi nombre con un entusiasmo que no oía desde mi época escolar. Se trataba de Santino, un viejo amigo de la infancia a quien le había perdido la pista por completo tras graduarnos de la preparatoria. Él estaba sentado en una banqueta comiendo plácidamente unos antojitos de un pequeño puesto callejero atendido por una chica joven llamada Kimberly. Nos dimos un abrazo sincero, nos sentamos en una banca adyacente y comenzamos a ponernos al día sobre nuestros empleos, proyectos y viejos conocidos. Santino me insistió amablemente en que le pidiera un plato a Kimberly para acompañarlo mientras conversábamos, pero tuve que declinar la oferta educadamente. Cualquier persona que me conozca desde hace tiempo sabe perfectamente que mi sistema digestivo es sumamente delicado frente a la comida elaborada en la vía pública. Bastan un par de bocados de grasa o picante fuera de casa para garantizarme una noche entera de pesadilla en el baño. Así que me limité a comprar una botella de agua sellada en el kiosco contiguo y me quedé charlando plácidamente durante unos 30 minutos. Kimberly atendía su negocio con absoluta normalidad, despachando a los clientes que se acercaban sin cruzar más de 2 palabras de cortesía conmigo. Lo que yo desconocía en ese preciso instante era la macabra maniobra tecnológica que Gabriela había ejecutado a mis espaldas días atrás. Con una paciencia casi obsesiva, mi novia había descosido una pequeña solapa oculta dentro del forro interno de mi mochila de trabajo. En ese compartimento secreto colocó un dispositivo de rastreo GPS en tiempo real vinculado directamente a la pantalla de su teléfono móvil. Cada metro que yo caminaba, cada parada de autobús y cada esquina donde me detenía quedaban registrados con hora y coordenadas exactas en su aplicación. Para ella, mis 30 minutos de pausa en aquel punto geográfico preciso del parque fueron la confirmación definitiva de su peor alucinación. Al día siguiente por la mañana, mientras yo me encontraba atrapado en una extensa reunión de trabajo sin señal telefónica, Gabriela decidió tomar la justicia por su propia mano. Se dirigió al puesto ambulante de Kimberly con los ojos desencajados y una actitud extremadamente hostil que espantó a los clientes presentes. Sin mediar palabra ni pedir explicaciones, le exigió a la joven vendedora que le entregara inmediatamente su teléfono personal para revisar sus conversaciones de texto. Gabriela aseguraba enfurecida que la señal del dispositivo no mentía y que Kimberly era la culpable de estar destruyendo nuestro noviazgo. Ante la negativa lógica y la confusión de la chica, mi novia comenzó a elevar la voz y a tirar al suelo los utensilios del puesto de comida. La situación escaló a niveles grotescos cuando Gabriela intentó abalanzarse sobre el mostrador para arrebatarle el teléfono celular a Kimberly a la fuerza. Kimberly, que no tenía la menor idea de quién era esa mujer ni a qué se refería con sus gritos delirantes, reaccionó por puro instinto de supervivencia. Tomó la escoba con la que limpiaba el área de trabajo y comenzó a propinarle una serie de escobazos certeros a mi novia hasta sacarla a empujones del puesto. Los comerciantes vecinos se juntaron a mirar el espectáculo mientras Gabriela se retiraba entre insultos, amenazando con volver para destruirle el negocio. Tarde en la tarde, los chismes sobre la loca del parque corrían como pólvora por todo el vecindario. Cuando regresé a casa al final de la jornada laboral,
completamente ignorante del bochorno matutino, la atmósfera en el departamento se sentía densa como el plomo. Apenas crucé el umbral de la puerta, Gabriela me lanzó una mirada cargada de odio puro y tiró su teléfono sobre la mesa de la sala. Me mostró la pantalla donde se veía el mapa con el marcador rojo centrado exactamente sobre el puesto de Kimberly durante la tarde anterior. Comenzó a gritarme desquiciada que yo era un mentiroso descarado y que no podía negar que había estado visitando a mi amante secreta en el parque. Intenté explicarle serenamente que me había encontrado con Santino y que jamás en mi vida había cruzado palabra previa con esa comerciante. Mis explicaciones lógicas parecieron encender aún más su ira y comenzó a acusarme de proteger ciegamente a la mujer que acababa de agredirla esa mañana. Fue en ese momento cuando ella misma cometió el desliz de admitir, entre gritos y lágrimas, que la ubicación no fallaba porque la mochila traía un rastreador cosido por ella misma. Me quedé helado al escuchar semejante confesión, sintiendo como una mezcla de incredulidad y asco recorría todo mi cuerpo. Gabriela sostenía con firmeza que el GPS era una herramienta legítima para atrapar a los infieles y que la tecnología jamás cometía errores. Comprendí de inmediato que cualquier intento de razonar con una persona en ese nivel de desconexión mental era una pérdida absoluta de tiempo. En lugar de ponerme a gritar, perder los estribos o armar una escena de dramatismo innecesario, decidí respirar profundo y aplicar mi rol de estratega silencioso. Cerré la boca, dejé que ella terminara su berrinche y me retiré a la habitación sin ofrecerle ni una sola palabra más de defensa. Mi absoluta frialdad e indiferencia ante sus acusaciones parecieron desarmarla temporalmente, dejándola sola gritándole a las paredes de la sala. Mientras escuchaba sus pasos furiosos afuera, entendí que el límite de mi tolerancia había sido superado de forma definitiva e irreversible. Necesitaba planificar cada uno de mis movimientos con precisión quirúrgica antes de dar el paso final para salir de su vida. Aquella noche dormí en el sofá del estudio, manteniendo una distancia física y emocional categórica con ella en todo momento. Analicé la situación con la cabeza fría, reconociendo que retirarme abruptamente o explotar en ira solo provocaría una reacción violenta e incontrolable por su parte. Ella creía que su descubrimiento le daba el control absoluto de la narrativa, mientras que yo sabía que su paranoia acabaría consumiéndola por completo. Me prometí a mí mismo no volver a justificarme, no volver a rogar por confianza y observar en silencio cómo sus propios actos construían su ruina. La decisión estaba tomada, recopilaría cada prueba de su locura sin hacer ruido hasta tener el terreno despejado. A la mañana siguiente me levanté temprano, tomé mi mochila como si nada hubiera pasado y me fui a trabajar manteniendo el rostro completamente inexpresivo. Gabriela me observaba desde la cocina con una mezcla de sospecha y rabia contenida, esperando una pelea que yo no le iba a conceder. Yo sabía que el rastreador seguía ahí dentro emitiendo señales, pero ahora esa información jugaba a mi favor como un anzuelo que ella misma había colocado. La cordura en esa casa se había extinguido por completo, pero mi plan de salida apenas estaba comenzando a tomar forma en las sombras. Estaba dispuesto a ser el espectador más paciente del espectáculo de autosabotaje que ella misma había empezado a redactar. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: tu exnovia leyó demasiado cómics de espías de la Guerra Fría si pensó que coser un rastreador en una mochila era una maniobra brillante. ¿De verdad pensaba que ibas a ir a un puesto de comida rápida a tener un romance clandestino a plena luz del día en un parque público? La logística de su paranoia es tan mala como su talento para el espionaje. Respuesta de OP: sinceramente, debo confesar que la mochila se sentía un poco más pesada de un lado durante los últimos días, pero jamás imaginé la causa. Ingenuamente asumí que se trataba de una costura defectuosa de fábrica o de algún defecto en el alambre del cierre. Resultó que llevaba encima un dispositivo de rastreo satelital mientras yo solo caminaba hacia la tienda por un refresco. Usuario Anónimo 2 dice: a mí no me engañas, Marcos. Eso de que no comiste nada en el puesto porque la comida callejera te sienta mal me suena a la excusa más elaborada de la historia para justificar que fuiste al puesto solo a coquetear. Nadie se queda 30 minutos parado frente a un puesto de comida solo para mirar el paisaje sin probar ni un bocado. Respuesta de OP: te prometo que la fragilidad digestiva de mi estómago no es ningún invento ni una coartada romántica. Si me hubiera comido un solo taco de ese puesto en ese momento, la verdadera tragedia de la tarde habría ocurrido a mitad del parque y sin necesidad de rastreador GPS. Mi sistema digestivo no tolera la grasa callejera y defenderé esa realidad médica ante quien sea. Actualización 1. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización. Todo iba bien hasta que descubrí que Gabriela había escalado su paranoia a un nivel verdaderamente peligroso para terceros inocentes. Durante las noches, mientras intentaba dormir en la habitación contigua, notaba el resplandor de la pantalla de la computadora encendida hasta altas horas de la madrugada. Ella pasaba horas enteras frente al monitor creando una red interminable de perfiles falsos en redes sociales con un único objetivo en mente. Su meta era destruir por completo el puesto de comida de Kimberly mediante una campaña masiva de reseñas difamatorias que inventaban supuestas intoxicaciones severas.
Al revisar los sitios de opiniones locales, encontré decenas de comentarios idénticos escritos con cuentas recién creadas que describían cuadros imaginarios de envenenamiento por comida en mal estado. Gabriela detallaba síntomas dramáticos e inventaba visitas de emergencia al hospital para espantar a cualquier cliente potencial del parque. Me daba cuenta de que su fijación obsesiva con Kimberly había dejado de ser un berrinche de pareja para convertirse en un acoso cibernético metódico y malintencionado. Ella creía que estaba destruyendo el nido de amor de una supuesta amante, cuando en realidad solo atacaba el sustento de una trabajadora honrada. La frialdad con la que redactaba cada falsedad me confirmó que no había retorno en su deterioro mental. Decidido a verificar la fuente de mi rastreo, esperé a que ella saliera a hacer las compras para inspeccionar a fondo mi mochila de trabajo. Tras revisar cada costura con una linterna, encontré finalmente el bendito rastreador GPS pegado con varias capas de cinta industrial pesada dentro del forro del bolsillo inferior. Al tener el pequeño aparato rectangular en mis manos, sentí un frío helado en la espalda al confirmar hasta qué punto había violado mi intimidad. El dispositivo parpadeaba con una pequeña luz roja que registraba cada uno de mis impulsos y movimientos diarios sin mi consentimiento. Guardé el objeto exactamente donde estaba para no alertarla de que ya conocía su secreto operativo. Mi meta inmediata en ese momento era contener el desastre y evitar a toda costa detonar un ataque de ira violento dentro del departamento. Sabía perfectamente que confrontarla abiertamente en ese instante solo provocaría que gritara, rompiera cosas o borrara las pruebas que estaba dejando de forma torpe. Así que, fiel a mi estrategia de recopilar evidencia en silencio, tomé mi teléfono y le tomé fotografías detalladas al dispositivo y a su instalación casera. Capturé los números de serie del rastreador y la posición exacta en la que estaba camuflado dentro de la tela. Cada foto guardada era un ladrillo más para la pared protectora que estaba construyendo a mi favor. A continuación, me senté pacientemente a documentar todo el rastro digital que ella estaba dejando de manera impulsiva en la red. Tomé capturas de pantalla de cada uno de los perfiles falsos, registrando las direcciones IP implícitas, las horas de publicación y el texto idéntico de las reseñas. Guardé todo ese material organizado metódicamente en carpetas etiquetadas dentro de una memoria USB que mantuve oculta en mi trabajo. Además, configuré la grabadora de voz de mi teléfono celular para que estuviera lista ante cualquier nueva confrontación verbal en la casa. Cada vez que ella me lanzaba sus acusaciones sin fundamento durante la cena, su voz quedaba registrada con total claridad. Una tarde de esa misma semana, salí de la oficina una hora antes y fui discretamente al puesto de comida de Kimberly en el parque. La chica me reconoció al instante y su rostro reflejó una mezcla inmediata de molestia, temor e incomodidad al verme aproximar. Me acerqué con las manos visibles, manteniendo una distancia respetuosa para asegurarle que no buscaba crear más problemas en su espacio de trabajo. Le pedí disculpas sinceras y profundas en persona por las locuras, agresiones y bochornos provocados por Gabriela en los últimos días. Le expliqué brevemente que yo no tenía ninguna relación personal con ella más allá del incidente y que estaba tomando cartas en el asunto. Kimberly me escuchó con atención, aunque se notaba visiblemente estresada por la baja de clientes que había experimentado a causa de las reseñas falsas en Internet. Le entregué una tarjeta con mi número telefónico directo para asesorarla y ponerme a su entera disposición en caso de que la situación escalara. Durante la charla, me ingenié para sugerirle de forma disimulada que instalara cámaras de seguridad portátiles enfocando hacia su puesto y la zona de atención. Le comenté que un sistema de grabación básico no solo protegería su negocio contra robos, sino que registraría cualquier intento futuro de vandalismo o agresión física. Ella pareció considerar seriamente la idea y me agradeció que me tomara la molestia de advertirla. El costo diario de mantenerme en silencio dentro de la casa era sumamente agotador para mi salud mental y emocional. Durante las cenas, Gabriela me clavaba miradas acusadoras y soltaba comentarios sarcásticos cargados de veneno sobre mis itinerarios del día. Me preguntaba con ironía si el tráfico del centro había estado entretenido o si había encontrado alguna buena oferta de comida en la calle. Yo me limitaba a responder con monosílabos amables, a sentir con la cabeza y continuar comiendo como si nada de su sarcasmo me afectara. Mi absoluta falta de reacción la frustraba enormemente, pero no le daba ningún motivo para iniciar una pelea abierta. En varias ocasiones la pesqué mirando fijamente la pantalla de su teléfono con una sonrisa triunfal, convencida de que su plan de sabotaje estaba funcionando a la perfección. Ella creía ingenuamente que al arruinar el negocio de Kimberly estaba eliminando a una competencia inexistente de mi vida. Jamás se le ocurrió pensar que sus perfiles falsos tenían patrones de redacción idénticos y que estaban siendo rastreados digitalmente paso a paso. Su soberbia la hacía sentirse impune, asumiendo que un simple puesto ambulante no tendría los recursos para defenderse judicialmente. Mientras ella disfrutaba de su falsa victoria, yo continuaba guardando copias de respaldo de cada nueva publicación atacante. El terreno ya estaba perfectamente preparado para el momento en que ella decidiera dar el siguiente paso en su escalada de locura.
Yo tenía en mi poder fotografías del GPS, grabaciones de audio con sus confesiones y un archivo completo de su acoso cibernético sistemático. Kimberly, por su parte, ya estaba alerta y tomando precauciones para resguardar su integridad física y la de su pequeño comercio. Gabriela creía que llevaba las riendas de un juego de ajedrez donde ella era la única jugadora sobre el tablero. No tenía la menor idea de que su propio juego la estaba acorralando lentamente hacia una trampa sin salida. A pesar de la tensión constante, me mantuve firme en mi promesa de no revelar mis cartas antes de tiempo. Sabía que en este tipo de conflictos la desesperación es el peor enemigo y que la paciencia suele ser la mejor aliada de la verdad. Cada mirada de odio de Gabriela me confirmaba que tomar la vía legal y definitiva era la única opción para garantizar mi tranquilidad futura. Continué asistiendo a mi trabajo con normalidad, cumpliendo mis rutinas y dejando que el rastreador registrara exactamente lo que debía registrar, un trayecto impecable de casa al trabajo y de regreso. Las piezas del dominó estaban alineadas en orden y solo era cuestión de esperar a que la gravedad hiciera su trabajo inevitable. Gabriela dormía todas las noches creyendo que era una mente maestra de la inteligencia y el espionaje doméstico. Yo dormía en el sofá sabiendo que cada uno de sus actos impulsivos estaba quedando registrado de forma indeleble para la posteridad. El desenlace se aproximaba a pasos agigantados y la bomba de tiempo que ella misma había armado estaba marcando su cuenta regresiva. Solo faltaba una chispa más para que su propia trampa le estallara directamente en el rostro. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, hermano, las novias investigadoras con cuentas falsas deberían ser contratadas por agencias de inteligencia gubernamentales. A mi ex le dio por crearle 15 perfiles falsos en redes a la mascota de la casa solo para monitorear a qué hora me conectaba a jugar videojuegos. La creatividad que tienen para inventar nombres de usuario y tramas es ridículamente astronómica. Respuesta de OP. Coincido totalmente en que semejante talento para el espionaje y la logística digital debería ser aprovechado por organismos de seguridad nacional. La cantidad de tiempo que invirtió en crear correos, verificar cuentas e inventar nombres de usuarios creativos para difamar un puesto de comida fue asombrosa. Es una lástima que haya usado todo ese potencial operativo para arruinar su propia vida. Usuario anónimo 2 dice, no entiendo tu paciencia, Marcos. Estás viendo que la tipa te cosió un rastreador en la mochila y se pasa las noches creando cuentas falsas para destruir a una desconocida. ¿Qué estabas esperando para hacer tus maletas y mudarte? Que te implantara un microchip debajo de la piel mientras dormías. Respuesta de OP, entiendo la duda, pero un buen estratega nunca se retira del campo de batalla sin tener todas las pruebas necesarias debidamente recopiladas. Si me marchaba corriendo en ese instante sin evidencias sólidas, ella habría inventado su propia versión victimista ante nuestras familias y amigos. Preferí aguantar un par de semanas en silencio para asegurarme de que el caso quedara blindado por completo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. Todo iba bien hasta que las denuncias falsas acumuladas por Gabriela provocaron que los inspectores sanitarios acudieran al parque y clausuraran temporalmente el puesto de Kimberly. Las autoridades locales emitieron una orden de suspensión preventiva mientras investigaban las supuestas intoxicaciones masivas reportadas en la plataforma digital. Ver el puesto cerrado con sellos oficiales llenó a Gabriela de una euforia desmedida y completamente irracional dentro de la casa. Ella celebraba el evento en silencio como si hubiera ganado un campeonato internacional de justicia personal. Cegada por ese triunfo ficticio y por una soberbia fuera de control, Gabriela decidió llevar su cruzada personal un paso más allá esa misma tarde. Tras haber monitoreado los movimientos de la chica, siguió a Kimberly hasta las cercanías de su domicilio particular al finalizar la jornada. Esperó a que Kimberly caminara por una acera poco transitada cargando sus enseres de trabajo para abordarla de forma sorpresiva. Sin mediar palabra coherente, mi novia tomó una bolsa de basura pesada que yacía en la acera y se la arrojó directamente en la cara. Mientras los desperdicios caían sobre Kimberly, Gabriela le gritaba insultos desquiciados acusándola de destruirme la vida. Lo que Gabriela jamás contempló en su cálculo de espionaje barato fue una coincidencia verdaderamente aplastante que ocurrió en ese instante exacto. Una patrulla policial transitaba por esa misma calle como parte de sus rondas de vigilancia de rutina en la zona residencial. Los dos oficiales a bordo presenciaron la agresión física en tiempo real y escucharon los gritos descontrolados de mi novia a pocos metros de distancia. Frenaron el vehículo de golpe, bajaron de inmediato y procedieron a arrestar a Gabriela en el acto por agresión física y alteración del orden público. Ante la mirada atónita de los vecinos, la esposaron y la subieron al patrullero rumbo a la comisaría local. Un par de horas más tarde, mi teléfono sonó mientras yo terminaba una reunión en la oficina. Era Gabriela, llamándome deshecha en llanto descontrolado desde el teléfono de la estación de policía para pedirme auxilio inmediato. Me explicaba entre sollozos que estaba encerrada en una celda espantosa, que todo había sido un malentendido grotesco y que necesitaba que fuera volando a pagar su fianza. Escuché su voz ahogada por la angustia con absoluta serenidad, sintiendo que el momento crucial de mi plan finalmente había llegado.
Sin perder la calma, le respondí de forma neutral que iría para allá de inmediato a gestionar la situación. En lugar de salir corriendo presa del pánico, ejecuté fríamente la siguiente fase de mi estrategia minuciosamente planificada. Llamé de inmediato a Santino, le expliqué brevemente que el asunto del parque había tocado fondo y le pedí que me acompañara a la comisaría como testigo. Santino aceptó sin dudarlo un segundo, dispuesto a declarar exactamente lo que había presenciado aquella tarde de nuestra reunión en el puesto. Además, pasé por mi escritorio y tomé la memoria USB donde guardaba cada una de las pruebas que había recopilado meticulosamente durante semanas. Nos encontramos en la puerta de la estación policial con paso firme y la cabeza fría. Al ingresar a la comisaría, nos presentamos ante el oficial a cargo del procedimiento y solicitamos incorporar la declaración de Santino al expediente de la detención. Santino presentó su testimonio oficial detallado, confirmando nuestra reunión de aquella tarde en el puesto de comida y desligando por completo a Kimberly de cualquier vínculo sentimental o sospecha. Explicó con claridad que la vendedora solo nos había atendido con profesionalismo comercial y que yo no había consumido alimento alguno debido a mi condición digestiva. El oficial tomó nota atenta de cada palabra, constatando la veracidad de los hechos frente a la versión delirante que Gabriela había intentado venderles a los agentes. Pocos minutos después, los agentes condujeron a Gabriela desde la zona de celdas hasta el escritorio principal para que hablara conmigo sobre el pago de su fianza. Ella me miró con ojos suplicantes, esperando ver al novio comprensivo de siempre dispuesto a desembolsar el dinero necesario para sacarla del apuro. Sin embargo, delante de los oficiales atónitos y del abogado defensor que Kimberly ya había contactado para representarla, me mantuve rígido como una estatua. Con una voz firme y totalmente desprovista de emoción, me negué rotundamente a pagar un solo centavo de su fianza o a firmar como su garante legal. El silencio que se apoderó de la oficina de la comisaría tras mi negativa fue pesado y absoluto. Gabriela se quedó congelada, mirándome con la boca abierta y los ojos desorbitados, incapaz de procesar que el hombre servil que creía controlarla estaba dejando a su suerte. Sin darle tiempo a reaccionar ni a armar un nuevo berrinche frente a los policías, saqué la memoria USB de mi bolsillo. Con absoluta calma se la entregué directamente al abogado de Kimberly en sus propias manos. Le expliqué al letrado que dentro de ese dispositivo encontraría todo el historial necesario para respaldar a su clienta. Le detallé al abogado que la memoria contenía fotografías de alta resolución del rastreador GPS ilegal que mi novia había instalado en mi mochila de trabajo. También incluía capturas de pantalla con las direcciones de correo y usuarios falsos utilizados para difamar el puesto de comida en las plataformas digitales. Por si fuera poco, añadí las grabaciones de audio donde Gabriela admitía explícitamente haber cosido el dispositivo y amenazaba con destruir el negocio de Kimberly. El abogado revisó rápidamente los archivos en su computadora portátil y su rostro se iluminó con una sonrisa de satisfacción profesional absoluta. Gabriela comprendió muy tarde que su obsesión por vigilarme y sus trampas tecnológicas se le habían regresado por completo como una avalancha imparable. Sus propios registros de GPS, sus perfiles falsos y sus confesiones grabadas se convirtieron en las pruebas incriminatorias más sólidas en su contra. Los oficiales presentes negaron con la cabeza ante la contundencia del material presentado y procedieron a devolverla de inmediato a la celda de detención previa. Mientras los agentes la escoltaban de regreso por el pasillo, ella me gritaba furiosa que era un traidor sin corazón por haber respaldado a una extraña. Me retiré de la estación de policía junto a Santino y el abogado de Kimberly, sintiendo como una enorme carga de estrés acumulado se evaporaba de mis hombros. Le aseguré al abogado que estaba dispuesto a rendir testimonio formal ante la fiscalía en el momento en que fuera requerido para esclarecer los hechos. Kimberly recibió la noticia de la evidencia con un suspiro de alivio desbordante, sabiendo que su reputación comercial y su seguridad física tenían un respaldo legal indestructible. Gabriela pasó su primera noche entre rejas, probando de primera mano la medicina de su propio autosabotaje impulsivo. Regresé al departamento totalmente solo por primera vez en 2 años, disfrutando del silencio absoluto que reinaba en las habitaciones. Miré la mesa de la sala donde semanas atrás ella me había lanzado el teléfono con la pantalla del rastreador en vivo y sonreí con amargura. La celopatía extrema que la llevó a intentar controlar cada uno de mis pasos había terminado destruyendo su propia libertad física de la forma más ridícula. Mientras preparaba mis maletas para abandonar esa vivienda definitivamente, supe que el proceso judicial apenas comenzaba, pero la verdad ya estaba trazada. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, esa escena en la comisaría merece un premio de la Academia al mejor drama judicial. Me imagino a la novia esperando que llegaras corriendo con el dinero de la fianza como un príncipe azul y en su lugar te apareces con Santino y una memoria USB repleta de pruebas incriminatorias. La cara de ella en la celda debió ser una obra de arte incomparable. Respuesta de OP, definitivamente la memoria USB fue una inversión infinitamente más barata y eficiente que pagar una fianza de miles de dólares por alguien fuera de control.
El dispositivo de almacenamiento me costó apenas $5 en oferta en la tienda de electrónica de la esquina. Ver su rostro cuando le entregué ese pendrive de $5 al abogado valió cada centavo invertido. Usuario Anónimo 2 dice, pasar de ser una espía internacional que cose rastreadores en mochilas a terminar arrestada por tirarle una bolsa de basura en la cara a una vendedora debe ser la caída más humillante de la historia. Ni a un guionista de comedias absurdas se le habría ocurrido un remate tan bajo y tan rápido para una persecución. Respuesta de OP. Lo más cómico de todo fue que la justicia poética no tuvo piedad ni de los malos olores de esa bolsa de desperdicios. Ella pensaba que estaba ejecutando un golpe maestro contra su supuesta rival y terminó esposada en menos de 5 minutos por una patrulla que pasaba por casualidad. El destino suele tener un sentido del humor bastante pesado cuando de autosabotaje se trata. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Gabriela logró salir bajo una medida cautelar con libertad condicional, y en lugar de meditar la gravedad de sus actos, proclamó ante toda su familia que era la víctima inocente de un complot organizado. Convocó a sus padres y hermanos para asegurarles que yo la había manipulado fríamente y que Kimberly formaba parte de una red de extorsión diseñada para arruinarle la vida. Su soberbia desmedida e incapacidad para asumir culpas le impidió ofrecer las disculpas sinceras que habrían suavizado el conflicto legal. Viendo que su actitud no había cambiado en lo absoluto y que pretendía continuar con su circo victimista, tomé decisiones drásticas para proteger mi espacio vital de forma permanente. Empaqué la totalidad de mis pertenencias personales en silencio durante un fin de semana en que el departamento estaba vacío. Cancelé inmediatamente el contrato de arrendamiento del departamento que compartíamos, dejando los pagos al día para cortar cualquier vínculo financiero con ella. Acto seguido, mi abogado tramitó una orden de restricción inmediata que le prohibía a Gabriela acercarse a mi persona, mi trabajo o mis familiares a menos de 500 metros. Mientras tanto, el equipo legal de Kimberly no se quedó de brazos cruzados y preparó un contraataque judicial sin precedentes en los tribunales locales. Interpusieron una demanda penal y civil masiva contra Gabriela por los delitos de daños económicos severos, calumnias continuadas, difamación digital y agresión física en la vía pública. La clausura temporal del puesto había generado pérdidas sustanciales en los ingresos de la vendedora, dejándola al borde de la quiebra financiera absoluta. Con las evidencias aportadas en mi memoria USB, la situación legal de Gabriela quedó acorralada en un callejón sin salida jurídica. Llegó finalmente el día de la audiencia preliminar en los juzgados del circuito penal, donde ambas partes debían presentar sus argumentos iniciales ante el juez de la causa. Gabriela se presentó al tribunal vestida con un traje sobrio, intentando proyectar la imagen de una ciudadana ejemplar que había sido empujada al límite por un engaño amoroso. Durante su primera intervención, la estrategia de su abogado defensor intentó alegar que la instalación del rastreador GPS era simplemente una prueba de amor profunda e inocente, para salvar nuestro noviazgo. Al escuchar semejante argumento ridículo, el juez a cargo de la sala estuvo a punto de soltar una risotada abierta frente a los presentes. El magistrado golpeó el mazo para restablecer el orden y le recordó secamente a la defensa que coser tecnología de vigilancia oculta en las pertenencias de un tercero sin su consentimiento constituye un delito contra la intimidad. Cuando llegó mi turno de subir al estrado como testigo clave presentado por la parte querellante, mantuve una postura firme y profesional. Relaté detalladamente cada uno de los eventos, desde el hallazgo de la mochila hasta las noches que ella pasaba creando cuentas falsas para destruir a Kimberly. Mi testimonio no dejó espacio para interpretaciones subjetivas ni dramatismos emocionales de ninguna clase. Para rematar la jornada, el abogado de Kimberly presentó como prueba reina las grabaciones de alta definición captadas por las cámaras de seguridad que le sugerí instalar en su puesto. Para probar el ataque con la bolsa de basura en la acera, mi abogado presentó el reporte policial oficial y llamó a testificar a los 2 patrulleros que presenciaron el hecho y arrestaron a Gabriela. Asimismo, mostramos los vídeos de seguridad de las cámaras del puesto en el parque, que registraron cómo Gabriela merodeaba obsesivamente los alrededores acosando mi negocio días antes de la clausura. Además, incorporamos al expediente la factura de compra del dispositivo GPS emitida directamente a nombre y tarjeta de crédito de Gabriela. Ante semejante avalancha de evidencia incontestable, la teoría del complot inventada por mi ex se derrumbó en pedazos. El propio abogado de Gabriela, visiblemente avergonzado por la fragilidad de su posición y la solidez de las pruebas en contra, se inclinó hacia ella durante un receso. Le sugirió en voz baja que lo más inteligente era solicitar de inmediato un acuerdo de conciliación rápida, aceptar la culpa de los cargos menores y evitar un juicio oral con pena de prisión efectiva. Cualquier persona con un mínimo de sentido común habría aceptado la propuesta de su defensor para minimizar el impacto del desastre. Sin embargo, la soberbia de Gabriela superaba con creces su capacidad de razonamiento lógico. Ella rechazó tajantemente el consejo de su propio abogado ante la mirada incrédula de los asistentes a la sala de audiencias.
Proclamó a viva voz frente al juez que no pensaba pagar un solo centavo de indemnización ni aceptar ningún acuerdo conciliatorio con personas a las que consideraba inferiores. Aseguraba con tozudez absoluta que el universo sacaría a la luz la verdad y que las leyes divinas terminarían demostrando su inocencia absoluta tarde o temprano. Con cada declaración altanera que salía de su boca, Gabriela se cavaba una fosa legal cada vez más profunda e insalvable. El juez examinó la conducta procesal hostil de la acusada, notó su absoluta falta de arrepentimiento y rechazó las peticiones de desestimación presentadas por la defensa. En su lugar, ordenó elevar la causa a juicio oral definitivo por todos los cargos imputados, fijando una fianza de custodia considerablemente más alta para mantener su libertad condicional. La familia de Gabriela, presente en las bancas traseras del juzgado, se tomaba la cabeza con las manos al darse cuenta del abismo al que la joven se estaba arrojando sola. Su negación de la realidad había transformado una disputa de pareja en una catástrofe judicial de proporciones enormes. Salí del edificio del juzgado caminando a paso tranquilo bajo el sol de la tarde, sintiendo que la justicia estaba haciendo su trabajo sin necesidad de que yo moviera un solo dedo de más. Mi función como testigo había concluido de forma impecable y las pruebas presentadas hablaban con una claridad demoledora por sí solas. Santino y Kimberly me esperaban en las escalinatas exteriores para agradecerme por haber mantenido la firmeza durante el interrogatorio judicial. Les aseguré que solo había dicho la verdad y que el verdadero peso del proceso recaía en los actos irresponsables de la acusada. Saber que el golpe definitivo para Gabriela estaba a solo un paso de distancia me producía una profunda sensación de alivio y serenidad interior. La misma necedad que la llevó a coser un rastreador en mi mochila era la que ahora la impulsaba a rechazar acuerdos legales razonables en los tribunales. Ella continuaba creyendo que su intuición celosa estaba por encima de la ley, las cámaras de seguridad y las facturas comerciales a su nombre. Su incapacidad estructural para admitir un error la estaba conduciendo directamente hacia la ruina financiera y penal. Regresé a mi nuevo departamento, un espacio acogedor y tranquilo donde el teléfono ya no sonaba con amenazas ni acusaciones delirantes. Había logrado desvincularme por completo de su vórtice de caos, observando los acontecimientos desde la barrera con la satisfacción del deber cumplido. Mi vida volvía a encauzarse en la dirección correcta mientras la de ella se desmoronaba por el peso de sus propias decisiones absurdamente obstinadas. Todo estaba listo para la sentencia final y yo solo debía sentarme a esperar el desenlace inevitable de este drama. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el GPS era simplemente una prueba de amor profunda. Claro que sí, nada grita, te amo con locura, como coser tecnología de rastreo militar en la mochila de tu novio sin que se dé cuenta. Faltó que el abogado dijera que las reseñas falsas de intoxicación eran un poema de amor no comprendido por la sociedad. A veces la realidad supera a cualquier meme de soluciones extremas para novias tóxicas. Respuesta de OP. Tengo bastante claro que el verdadero amor no requiere de una batería recargable mediante cable USB para mantenerse vivo todos los días. De hecho, todavía conservo guardado en un cajón el cable de carga de ese bendito dispositivo como un recordatorio físico de lo ridícula que fue toda esta historia. Si eso era una demostración de afecto, prefiero mantener mi vida amorosa completamente desprovista de tecnología de rastreo. Usuario anónimo 2 dice, ir a declarar a un tribunal en contra de tu propia novia demuestra una falta total de lealtad de tu parte como pareja. Un hombre de verdad debería encubrir a su mujer y apoyarla en los momentos difíciles sin importar la magnitud de los errores que ella cometa. La dejaste tirada en el peor momento de su vida solo para salvar tu propio pellejo de los problemas. Respuesta de OP. Permíteme decirte con total claridad que la lealtad de pareja termina exactamente en el mismo punto donde empieza la comisión de delitos penales y el acoso a terceros. No tenía por qué asumir las consecuencias legales de una persona que decidió perseguir, difamar y agredir físicamente a una trabajadora inocente por puras alucinaciones. Mi único compromiso moral era con la verdad y con mi propia paz mental. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización. Todo iba bien hasta que finalmente se dictó la sentencia definitiva por parte del tribunal que cerró esta pesadilla de una vez por todas. El juez emitió un fallo contundente e inapelable declarando a Gabriela culpable de todos los cargos imputados, incluyendo difamación agravada, acoso sistemático y agresión física en la vía pública. Como parte del veredicto, la Corte le ordenó pagar una indemnización multimillonaria a Kimberly para cubrir la quiebra del negocio, los ingresos no percibidos y el daño moral ocasionado. La cifra fijada por el magistrado fue tan elevada que dejó a la familia de mi ex completamente petrificada en la sala. Para poder hacer frente a semejante suma dineraria y evitar una orden de prisión inmediata por desacato judicial, Gabriela se vio obligada a tomar medidas financieras desesperadas. Tuvo que vaciar la totalidad de sus ahorros bancarios de toda la vida y poner en venta de emergencia su preciado automóvil particular. Vendió el vehículo a un precio muy por debajo del mercado para obtener la liquidez requerida por el tribunal antes del plazo límite.
Esta liquidación forzosa de activos la dejó sumida en una ruina financiera absoluta y dependiendo económicamente del apoyo de sus padres para subsistir. Por si el impacto económico no fuera suficiente castigo por su necedad, las autoridades judiciales le impusieron penas penales complementarias de cumplimiento estricto. La condenaron a un año entero de libertad condicional bajo supervisión oficial y al cumplimiento obligatorio de 300 horas de trabajo comunitario no remunerado. Las tareas asignadas por el Departamento de Correccionales consistían en la limpieza y mantenimiento pesado de las principales avenidas céntricas de la ciudad. Cualquier falta de asistencia o incumplimiento del horario fijado implicaría la revocación inmediata del beneficio y su traslado directo a un centro penitenciario. Por mi parte, hoy disfruto de una vida plenamente pacífica, estable y concentrado al 100% en el desarrollo de mi carrera profesional. Logré cambiarme a un nuevo departamento soleado donde la tranquilidad se respira desde el primer minuto en que abro la puerta por la mañana. Mantengo una excelente relación de amistad con Santino, con quien sigo reuniéndome periódicamente a charlar sin que nadie controle mis minutos de ausencia. Además, Kimberly pudo reabrir su puesto de comida en una mejor ubicación del parque, recuperando su clientela habitual y prosperando económicamente tras la pesadilla legal. Lo más importante de todo es que actualmente me encuentro en una relación amorosa sana, madura y basada en la confianza mutua absoluta. Mi nueva pareja es una persona centrada, independiente y con un sentido del humor maravilloso con quien puedo compartir mis días en completa libertad. En nuestra convivencia no existen interrogatorios paranoicos, celos infundados ni la necesidad absurda de medir mis pasos con tecnología de rastreo satelital. Haber dejado atrás esa etapa tóxica me permitió entender cómo se siente realmente un vínculo afectivo construido desde el respeto y la sanidad mental. El martes pasado por la tarde ocurrió un evento que cerró este círculo de la manera más insólita y poética que jamás me hubiera podido imaginar. Salí a dar un paseo alegremente con mi nueva pareja por el centro de la ciudad para disfrutar de la tarde soleada tras salir del trabajo. Íbamos caminando tomados de la mano por la avenida principal, conversando sobre nuestros planes para el fin de semana y riendo descuidadamente. Al llegar a una de las esquinas más concurridas de la zona comercial, la circulación de peatones se volvió más lenta debido a los trabajos de limpieza en la vía. Al alzar la vista hacia la acera contigua, divisé a una figura conocida vistiendo un chaleco reflectante de color naranja fosforescente y sosteniendo una escoba industrial pesada. Se trataba nada más y nada menos que de Gabriela, cumpliendo con sus horas de trabajo comunitario obligatorio bajo un sol abrasador de 4 de la tarde. Tenía el rostro sudoroso, el cabello despeinado y una expresión de profundo agotamiento mientras barredora en mano recogía cáscaras de fruta y desperdicios del suelo. La imagen resultaba tan ridícula como esclarecedora sobre el destino final que ella misma se había construido. A pocos metros de ella se encontraba de pie un supervisor judicial uniformado con una libreta en la mano, anotando minuciosamente cada uno de sus movimientos y pausas de trabajo. El supervisor le llamaba la atención de forma severa cada vez que ella se detenía a descansar un segundo o apoyaba la escoba en la pared. Resultaba una paradoja absolutamente genial observar cómo la misma mujer que obsesivamente me monitoreaba con un GPS cosido en la mochila terminaba siendo vigilada minuciosamente por un funcionario público en plena vía pública. Su paranoia la llevó a perseguirme y la vida terminó poniéndole un guardián personal para controlar su jornada. En ese instante, Gabriela levantó la mirada del suelo y me vio pasar caminando tranquilamente junto a mi nueva pareja a pocos metros de distancia. Nuestras miradas se cruzaron durante un par de segundos que parecieron congelarse en el aire del centro de la ciudad. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de la soberbia, la furia o la prepotencia con la que solía gritarme en la sala del departamento. Solo se apreciaba una profunda vergüenza, acompañada de una incomodidad aplastante al verse en semejante condición de humillación pública frente a mí. Yo no sentí la menor necesidad de hacer un gesto burlón, de reírme en su cara ni de detenerme a recriminarle absolutamente nada por lo pasado. Simplemente continué mi camino a paso firme con mi pareja, manteniendo la cabeza en alto y esbozando una leve sonrisa serena de satisfacción interior. No hizo falta pronunciar una sola palabra porque los hechos hablaban con un volumen ensordecedor sobre el resultado final de toda esta historia. El estratega silencioso no había necesitado vengarse con violencia ni devolver golpe por golpe para ganar la batalla. La lógica inexorable de su propio autosabotaje había hecho todo el trabajo pesado de forma impecable y sin margen de error. Gabriela creyó que podía manipular la realidad, difamar a personas inocentes y controlar a su pareja mediante artimañas de espionaje barato sin pagar las consecuencias. Su obsesión celosa la condujo directo a la bancarrota económica, al descrédito social ante su familia y a limpiar las calles bajo el escrutinio judicial. Cada cáscara de fruta que recogía de la acera era el dividendo exacto del veneno que intentó sembrar en la vida de los demás. Seguí mi camino disfrutando de la tarde, dejando atrás las sombras de una relación que casi me destruye la paz. Hoy miro hacia atrás y valoro enormemente el día en que decidí callar, recolectar pruebas y dejar que el tiempo pusiera a cada quien en su lugar correspondiente.
Gabriela quedó atrapada en las consecuencias de su propia locura, mientras yo recuperé mi libertad, mi tranquilidad y el control absoluto de mi vida. Definitivamente, la mejor victoria es aquella que se logra dejando que la necedad ajena ejecute su propia condena.